¿Alguien sabe cómo? Ah, no. No, ya estaba Benjamín, estaba adelante, no te preocupes. ¿Cómo lo evaluamos? O sea, ¿cómo evaluamos, por ejemplo, si viene el paciente, lo vamos a atender, ¿cómo es que nosotros evaluamos al paciente y detectamos si tiene un problema respiratorio? Puede ser, pero algo así que en verdad se haga. ¿Cómo le evalúas eso de la respiración? O sea, la respiración no podemos evaluar con cefalometría. ¿Cómo? Claro, y en su... Eso es otra cosa. El espejo de Glatzel, ¿no? A eso te referías. ¿En su lista de materiales les han pedido espejo de Glatzel? No. ¿Qué más? Hablando. Ya, vamos a ver. A ver, tú. Hagamos que el paciente tome agua por un... Más o menos. ¿Tienen una idea? Es bueno. A ver, ¿qué? Sí, pero, o sea, la verdad es que uno, por ejemplo, o sea, tenemos que tener en cuenta esto. A los pacientes, para evaluarles el tema funcional o el tema de respiración, tenemos que verlo desde estos 3 puntos, podemos sacar información. De la evaluación funcional, de las características que tiene el paciente, que presenta, con las que llega, y algo que podamos sacar de los exámenes complementarios. Y tenemos que tratar de concatenar todo. Vamos a ver cómo, ¿ya? A ver, esas son las pruebas que normalmente cuando uno busca en internet aparece. Pero eso no pasa, pues esto no sirve mucho, no es útil. Prefiero estas dos, la prueba de algodón y el reflejo nasal, porque ya acá uno como que interviene mucho en el paciente. Entonces como que ya no se comporta como normalmente lo hace. Y además yo nunca he visto que un doctor acá, nunca, agarre y saque su algodón y le haga esto en la nariz para probar si se respira o no respira. Jamás, no he visto, pero en internet está. ¿Está bien? Acá, miren a los niños. O sea que están. La bucal, para que se muere. Entonces, no el espejo de Glatzel. Es una que sí, pero no lo usamos nosotros, no se nos pide en la lista de materiales, los usan los otorrinos. Es un espejo que, por ejemplo, el paciente se le coloca de esta manera y vamos a ver qué tanto va a empañar cada una de las fosas nasales, hasta qué nivel se encuentra. ¿Sí? Ese es como se usa, pero nosotros no lo manejamos. Nosotros usamos así, de verdad, algo más simple. Eso de ahí. El reflejo alar, y así se llama. O sea, cuando ustedes me pregunten, ustedes tienen que decir reflejo alar. Y lo tendrían que hacer en clínica también. Entonces, el reflejo alar, al paciente le pedimos que cierre los labios y que respire obviamente por la nariz. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a ver? No quiere decir que el paciente lo estamos torturando. Lo que tenemos que observar es el comportamiento de las narinas. Esto de acá y esto de acá. ¿Qué vamos a observar? Cuando un paciente está acostumbrado a respirar por la nariz, las narinas se mueven, están acostumbradas a funcionar. Cuando no se van a mover. Entonces, eso es como yo voy a evaluar clínicamente al paciente. ¿Está bien? ¿Qué hago yo para ver si el paciente tiene un problema respiratorio? Otro es esto de las características extraorales e intraorales que puedan presentar el paciente. Independientemente si le evaluamos la respiración o no, evaluemos esto también. Miremos, porque esto es solo mirar. Miren, ¿ah? ¿Qué pasa con esos pacientes respiradores bucales? El aire entra por la boca. El paciente tiene algún problema X, no puede respirar por la nariz, entonces el aire tiene que entrar por la boca. Extraoralmente, ¿qué vamos a ver el paciente? Labios resecos. Consecuencia de que respira por la boca. ¿Qué más vamos a ver? Las narinas, ¿se acuerdan de la prueba de respiración?
cuando no respiran por la nariz, las narices no se mueven, no desarrollan, no trabajan, entonces se quedan estrechas. ¿Qué más? Como el aire no va a entrar por la nariz sino por la boca, los senos paranasales no van a funcionar, no van a calentar el aire. Entonces, ¿qué vamos a ver al paciente? Una de las características también importantes, el área malar va a estar poco proyectada. Van a ver que no hay un soporte acá en esta zona, son líneas, no funcionan los senos, y el hueso no se desarrolla. Y van a ver que todo esto es una consecuencia de otro. Características extraorales. ¿Está bien? Intraorales. Lo mismo, ¿eh? El aire entra por la boca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el paladar? El paladar se adapta ¿para qué? Para que entre más aire. Entonces el paladar se profundiza. Chicas, si no van a entender la clase, no hay problema, pero no hagan bulla, por favor. O sea, si no les gusta, no les interesa, o sea, no sé si podrán pasar el curso sin saber ortodoncia, pero eso es otra cosa. Pero si no les interesa, pues no hagan bulla. Si tienen algo que conversar, urgente, importante, tienen permiso y salgan. No hagan bulla. ¿Está bien? Pero háganlo del examen. Está. Entonces, el aire entra por la boca. ¿Está bien? El paladar se adapta. Miren, característica respirador bucal, el paladar se profundiza. Como el paciente está con la boca abierta, la lengua no tiene contacto con el paladar. ¿Y ese paladar qué le va a pasar? Tomen fotos y no hay problema. Graben, tomen fotos, no hay problema. ¿Qué va a pasar con ese paladar si la lengua no se apoya? ¿Quién me dice? Es lógica. Atresia, no se desarrolla. La lengua es un estímulo para que el paladar se desarrolle transversalmente. Si la lengua no está en contacto con el paladar, no se desarrolla. Ahí se pondría esfuerzo. Ahí se le pondría esfuerzo porque si tiene una es una buena, o sea, si por ejemplo yo ya estoy pensando de que el paladar no se desarrolló, se quedó triangular, se quedó estrecho, es una buena alternativa de tratamiento colocar un expansor. Ahora, si encima tiene hábito, bueno, el hábito ya es otra cosa, ¿no? Pero sí sería, por ejemplo, si es un paladar triangular, pues, triangular, estrecho, mordidas, pueden presentar mordidas cruzadas posteriores. ¿Y qué más pasa? Los pacientes respiradores bucales, ¿por qué decimos que presentan mordida abierta? O pueden presentar, no es que todos, ¿sabes? No todos los respiradores bucales van a tener mordida abierta. Pero ¿por qué decimos que pueden presentar? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, la pérdida de una pieza, o sea, perdemos la 3-6? ¿Qué pasa con el antagonista? Perdemos 3-6, perdemos 3-7. ¿Qué pasa con el antagonista? Se extruye, ¿sí? Se extruye. Busca un contacto, es lo normal, es lo natural lo que ocurre, ¿no? Igualito pasa acá. Si un paciente está con la boca abierta, las molares se extruyen y ahí es donde se produce la mordida abierta, ¿sí? Pero, vean así, uno es consecuencia del otro, como un círculo vicioso que ocurre. Pero estas son las características que nosotros debemos, o sea, para eso hacemos la clase, para que ustedes sepan qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, y ustedes lleguen ahí a una conclusión de cuál es su problema, cuál podría ser el problema del paciente. Exámenes complementarios. A los pacientes no les vamos a mandar ninguno de estos exámenes para evaluarle la respiración. Ninguno. Pero nosotros como ortodoncistas podemos mandar panorámica a todos los pacientes de ortodoncia, le mandamos, sea la dentición que tenga, a partir de 5 años más o menos. Panorámica, cefalométrica, cuando ya tiene más de 8 años le podemos mandar una cefalométrica y acá podemos ver pues si presenta cornetes hipertróficos, el tabique desviado, los senos con alguna alteración. Acá se puede apreciar algo de las adenoides, si están aumentadas de tamaño, y en los casos que mandamos tomografía podemos ver también esas mismas alteraciones, obviamente con la tomografía mucho mejor. Imagínense, o miren en este caso, paciente con los cornetes hipertróficos. ¿Está bien? Entonces, nosotros
tenemos que, si el paciente presenta un problema respiratorio, nosotros como ortodoncistas tenemos que solucionarlo. O sea, ¿solucionarlo por qué? Porque el problema respiratorio, como ya hemos visto, trae muchas alteraciones a nivel dentoalveolar y facial. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es su interconsulta al otorrino. Nosotros no le vamos a solucionar el problema si el paciente tiene cornetes hipertróficos o tiene amígdalas, un tamaño hipertrófico, amígdalas hipertróficas. Nosotros no le vamos a operar las amígdalas ni nada de eso, pero tenemos que llevarlo a que, mandarlo a que le solucionen esos problemas. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos usar algunos aparatos como este, como para el paciente acostumbrarlo a respirar con la boca cerrada, o como estos también, ¿no? Estos son ya prefabricados, son llamados trainers, pero la idea es la misma. Ahora, respecto a los hábitos, vamos a verlo muy rápido, ¿sí? Porque ya lo han visto la semana pasada. ¿Cuál es el problema de los hábitos? Van a interferir en el crecimiento. Entonces, los hábitos son problemas que nosotros vamos a tratar, o de los pocos problemas dentales desde el punto de vista de ortodoncia que vamos a tratar más tempranamente, lo más temprano que podamos. Así como la mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior, los hábitos de seguridad. Entonces, el paciente coloca la lengua entre los dientes, no trabajan los músculos que deberían trabajar, sino más bien van a trabajar los labios, miren, las comisuras, el mentón, miren cómo se arruga. Y aquí es donde se hace la prueba, pues la que mencionaba. Le hacemos tomar un poco de líquido al paciente y vemos qué músculos van a trabajar. Si nosotros le abrimos la boca, le jalamos los labios, le decimos pasa saliva y esperamos a que aparezca la lengua, no es la forma más adecuada, porque ya estamos interviniendo mucho en el paciente. Necesitamos mucho ahí en manipular al paciente para hacer ese tipo de evaluaciones. El paciente, como en la prueba de respiración, no se comporta de la manera como normalmente lo hace. Ese es el detalle. Entonces, simplemente le hacemos pasar líquido. Y bueno, esta es una clasificación de deglución atípica del libro Bellini, que lo sacó un autor que se llama Brauer, de los años 60, que es un poco más compleja que esta. Pero ustedes me van a preguntar qué tipo de deglución tiene mi paciente. No todos los pacientes tienen, no todos los pacientes que tienen deglución atípica tienen mordida abierta anterior. Miren, la tipo 1 no va a producir mordida abierta. La tipo 2 sí produce mordida abierta anterior, tipo 3 mordida abierta lateral, tipo 4 anterior y posterior. Solamente tenemos contactos en las últimas piezas dentales. Y acuérdense, este tema de los hábitos es súper importante controlar, porque un paciente cualquier paciente, así imagínense un paciente que tiene los dientes muy apiñados, muy chuecos, se dieron unos encima del otro, los caninos montados, pueden venir los pacientes así. Pero ahí donde están sus dientes todos mal posicionados, por ejemplo, en zona de incisivos, va a haber un equilibrio entre lengua y labios. Un equilibrio que nosotros debemos cuidar y mantener. Equilibrio. Ya el tema de espacio, de apiñamiento, ya esa es otra cosa. ¿Qué pasa con los pacientes con hábitos? Este equilibrio lo rompe. Por eso es que las piezas se tienden a vestibularizar, a abrir la mordida. Aparatos que podríamos usar para diferentes tipos de tratamiento de deglución atípica. Lo ideal, miren, para lateral, lo ideal es usar en los pacientes aparatos fijos. De los removibles dependemos de que colaboren o no colaboren. Entonces, obviamente cuando vamos a hacer o queremos hacer un tratamiento de ortodoncia debemos pensar en ser eficientes. Que el aparato que yo coloque funcione, trabaje bien. Si no, porque no pasa nada con ese doctor, entonces no es la idea. Entonces, aparatos removibles puede ser si el paciente colabora, pero eso es como que un riesgo, ¿no? Otros tipos de aparatos que hay, aparte de la rejilla, este es otro tipo de rejilla fija, son estos que son como unos reeducadores.
Funciona, pero también dependemos de que el paciente sea colaborador. ¿Sí? Hay ATPs fijos, miren, con perla, placas removibles con perla, una placa reeducadora, que este es un agujerito al cual le pedimos al paciente que haga ciertos ejercicios. Succión digital, vamos a ver esto muy rápido. Interponen estos hábitos de aquí, como succión digital, succión labial, son hábitos que tienen que ver pues con temas psicológicos del paciente. ¿Qué produce? Rotación horaria en la mandíbula, puede haber infección en la zona adyacente en la uña. Algunos pacientes que también presentan estos tipos de hábitos tienen problemas también con el ceseo. Los dientes se tienden a vestibularizar, por eso que el ángulo nasolabial tiende a estar más cerrado, porque los incisivos se vestibularizan. Y intraoralmente se ven así. ¿Está bien? Paciente igual con la boca abierta, molares se obstruyen, la lengua no se apoya en el paladar y no se desarrolla transversalmente. Por eso, paladar estrecho, profundo, vestibularización de los incisivos, protrusión de into alveolar por la fuerza, por la presencia del dedo, ¿sí? Aumento de overjet, puede presentar mordidas cruzadas posteriores, puede, por el no desarrollo transversal del maxilar. Y esto, como les dije, eso está asociado a temas psicológicos. Si el niño le hace bullying, si los papás se pelean, cualquier problema que hay, los niños tienden a buscar como una especie de escape. Son como los monos. ¿Han visto los monos? Los monos, cuando se estresan, están estresados y se chocan los igualitos, somos parientes, ¿no? Tratamiento. Paciente con devolución aquí. Puede ser, ¿okay? Ya con todas las consecuencias, todas las consecuencias de la devolución, de la succión. Entonces, transversalmente había un problema, se colocó una placa con tornillo de expansión, rompeamiento para evitar que ponga el dedo entre los dientes, que lo lleva al paladar, y acrílico en las caras oclusales, también tenía el diseño de este aparato. Mejora, pero obviamente no mejora del todo, pero sí mejoró. Miren cómo estaba al inicio, miren cómo mejora. Y ya bueno, brackets para terminar el proceso. Cuando se retira el hábito en los pacientes va a haber una tendencia a la solución del problema. ¿Sí? No se va a corregir del todo, miren, pero hay una mejora. Cuando el paciente no se la retira, de decidua a mixta, el problema obviamente se va a mantener, porque la causa va a continuar, va a persistir. Succión labial, lo mismo. Coloca el labio entre los incisivos superiores e inferiores y obviamente va a tener estas características. ¿Qué hacemos acá de tratamiento pacientes con estos problemas? Psicología, los 3 casos de hábitos, psicología. Y también si el paciente necesita pues tiene problemas del habla, vamos a enviar con la terapista del lenguaje. Entonces, si el paciente, por alguno de los problemas que hemos visto, necesita una corrección transversal, la hacemos. En este caso se coloca este aparato que es un HAS, porque acá, por ejemplo, no hay una concordancia entre la arcada superior y la arcada inferior, ¿sí? Transversalmente. Desde el punto de vista del hábito, se coloca este aparato. Este aparato es un Big Band, así se llama, ¿sí? Es un paciente que tiene bandas en molares, ¿sí? Acá 3,6 y 4,6. Tiene acá este alambre con un escudo de acrílico. ¿Para qué? Para que el paciente no pueda poner el labio en esta zona. Entonces, ¿qué pasa cuando se va corrigiendo esto? Cuando el paciente lo usa, cuando lo tiene puesto, es un aparato que puede ser fijo, puede ser removible. Los incisivos, como ya no tenemos la lengua, ya no tenemos el labio que se meta aquí en esta zona, lo que hacen los incisivos van a ser
removidos naturalmente por las células virales. Entonces este escudo, estos incisivos, se van a ir pegando al escudo. Miren cómo está aquí, miren cómo está acá, miren cómo está en una etapa más avanzada, cómo los incisivos se han ido moviendo solitos. ¿Sí? Interposición igual, lo mismo, otro tipo de hábitos, pacientes que pierden piezas dentarias pueden jugar con la lengua, tienden a jugar con la lengua y entonces se va a producir la alteración en la zona anterior, ¿no? Hábitos también. Paciente, miren, y este paciente de acá, así les van a llegar. Miren cuando la paciente sonríe, interposición igual. Paciente, interposición igual. Y acuérdense, mordidas abiertas, paciente con hábitos, su maloclusión de clase 2 o su mordida abierta se ve más grande, más aparatosa. Igual, tratamientos para interposición igual, mejor los aparatos fijos que los removibles y las interconsultas si fueran necesarias, en este caso con terapista de lenguaje. ¿Está bien? Miren los diferentes tratamientos y abordajes que podemos hacer a los problemas de mordida abierta, siempre teniendo en cuenta cuál es la causa, cuál va a ser el motivo de esa mordida abierta. Eso dentaria. Cuando tenemos esqueléticas, mordidas abiertas esqueléticas, lo que vamos a hacer es buscar intruir las molares. ¿Sí? Tratamos de mejorar. De repente su crecimiento no va a ser favorable y esa mordida abierta va a continuar o luego se va a desarrollar a pesar que podamos repararla, pero la idea es hacer un control vertical, como le llamamos. ¿Qué es un control vertical? Colocamos fuerzas, miren, a través de este resorte, a través de estos muelles, a través del acrílico en oclusal de un aparato para aplicar fuerzas en las caras oclusales de las molares y estas se intruyen. Esa es la idea. Interconsultas, las que fueran necesarias siempre. Y ahora vamos a ver un poquitito nomás mordida profunda. ¿Sí? Aumentada. En decidua teníamos una mordida normal de 10 a 40%. Y vamos a ver que mordida profunda va a estar más de 40%. También la mordida profunda puede ser esquelética o dentaria. Esquelética ya es cuando los pacientes son braquifaciales, tienden al crecimiento mandibular antehorario. Miren ese plano mandibular casi horizontal, muy diferente a los pacientes con mordida abierta. Altura facial anterior reducida, los planos cefalométricos, este plano de acá, base de cráneo, plano mandibular, tienden a ser paralelos. Y básicamente vamos a tener estas posibilidades en mordida profunda dentaria. Las molares no están tan erupcionadas o han tenido pérdida de piezas molares decisivas o desgaste de las caras oclusales. Respecto a los incisivos, los bordes incisales se extruyen, ya las molares las vamos a encontrar totalmente erupcionadas y vamos a tener el espacio interoclusal reducido. ¿Cuáles son los problemas de por qué debemos corregir la sobremordida? Por el trauma que puede producir en la mucosa, pueden producirse problemas periodontales, no vamos a tener movimientos mordientes adecuados, no va a tener buenas guías, ¿no? Problemas en la ATM y por el tema de estética. ¿En qué momento es mejor tratar esos problemas, dicen? Es como más práctico, te dicen, que en dentición permanente madura. Más práctico, en cuestión de resultados. Pero se puede trabajar en pacientes más jóvenes, se puede. Tratamiento. Entonces, si vamos a tener un paciente que sus molares no están intruidas del todo, vamos a colocar un aparato como este. ¿Qué es lo que hace este aparato? Una placa removible en donde tiene acrílico en palatino en los incisivos superiores para que contacte con los inferiores. ¿Y qué me va a producir? Una separación de las piezas posteriores para que se extruya. Esa es la idea.
acto del aparato y se extruyen las molares. Mejora el paciente. El único inconveniente de este aparato es que va a depender de la colaboración del paciente. Algo similar, miren, esta placa C funcional, que es lo mismo, o este aparato TwinBlock. La idea es este aparatito ir desgastándolo para que cuando el paciente ocluya, desgastar el acrílico para que las molares se vayan a extruir. Esa es la idea. Pacientes con mordida profunda vamos a buscar en dentición decidua mixta que se extruyan las molares. Vamos a hacer un desgaste secuencial. Debemos, a ver, como conclusión, chicos, los problemas verticales. Todavía no, un segundo. Sí, un segundo. Segundo, ahí salen corriendo. Identificar cuál es el problema, cuál es la causa para poder aplicar la solución. ¿Sí? Los problemas verticales deben tratarse en el momento adecuado y realizar las interconsultas correspondientes. Ya, vaya.